Comenzamos un nuevo video, en este caso lo vamos a dedicar al motor diésel. Como vimos, probablemente en teoría, o vamos a estar viendo en estos días, el motor diésel tiene una distribución, un ciclo, que esencialmente en el sistema de apertura y cierre de válvulas y los tiempos de apertura y cierre de válvulas es muy similar al ciclo Otto, ¿sí? Hay dos elementos fundamentales que cambian de un motor de ciclo Otto a un motor de ciclo diésel. El primero es cómo consideramos la combustión y cómo se inicia la combustión, ¿sí? Todo lo relativo a la combustión, por el motivo de que al obtener una mayor compresión, al tener mayor temperatura en el interior de la cámara de combustión, luego de comprimir, en este caso aire, generamos la ignición por compresión, ¿sí? Al inyectar un combustible finamente pulverizado, o es decir, en muy pequeñas gotas, al interior de un recinto que está a muy alta temperatura, lo cual inicia la combustión per se. Lo que se admite es aire, lo que se comprime es aire, y no hay limitaciones en las presiones a las cuales se puedan comprimir ese aire. Sí mecánicas, por la resistencia de los materiales con los cuales está compuesto el motor en sí, pero no hay una limitación en cuanto a la posibilidad de comprimir el aire, cuando en el ciclo Otto tenemos una mezcla de aire y combustible que si la comprimimos demasiado podemos generar una detonación o una combustión espontánea y descontrolada de ese combustible que estábamos tratando de comprimir hasta el final de la carrera de compresión, para luego iniciar una combustión ordenada. Entonces ahí aparece una diferencia. Otra diferencia muy importante entre el ciclo diésel y el ciclo Otto es que, como vimos o vamos a ver, el ciclo Otto lo regulamos a través de una válvula mariposa que permite ingresar más o menos mezcla de aire-combustible al ciclo. Si la mariposa está prácticamente cerrada, el motor va a estar funcionando a bajas revoluciones. A medida que abra la mariposa cada vez más hasta una posición de máxima apertura, el motor va a ir aumentando sus revoluciones en función de la carga hasta entregar la potencia máxima. Entonces, la regulación del motor, qué tan rápido va a girar el motor, depende de la posición de esa mariposa. Ahora, en los ciclos diésel no existe la válvula mariposa. El ciclo diésel trabaja con la admisión completamente libre. Lógicamente va a estar la válvula de admisión que se va a abrir de acuerdo a lo que determine el sistema de distribución. El ciclo diésel lo regulamos mediante la cantidad de combustible que inyectamos, ¿sí? Va a existir el avance a la inyección como existía en el ciclo Otto el avance al encendido, pero regulando el tiempo que se inyecta, asumiendo que el caudal en el inyector es siempre constante, en la unidad de tiempo, ¿no? El tiempo que se inyecta va a regular la carga. Ya vimos en el ciclo teórico que cuanto más combustible inyecto, peor es el rendimiento del ciclo. Sin embargo, si yo quiero acelerar un motor diésel, tengo que inyectar más. Entonces el motor diésel va a tener mayor rendimiento cuanto más lento funcione, cuanto menos inyecte, y va a empeorar su rendimiento a medida que inyecte más. Pero ese es solo el rendimiento térmico. Después está la generación de potencia, que va a ser función de la cantidad de combustible que le inyecto. Entonces, cuanto más combustible inyecte, más potencia va a entregar el motor hasta su máximo, lógicamente. Entonces vemos de nuevo este esquemita de motor, radiador, está muy prolijo, tiene el sistema de transmisión, etc. Pasamos a la constitución del motor, en donde es similar a lo que habíamos visto antes. Tenemos el sistema de admisión, que en realidad van a ser una serie de conductos sin ninguna interrupción, con un filtro.
Tenemos el sistema de escape o el múltiple de escape, que después va a ser completado en el resto del motor, del auto. La distribución, acá tenemos un motor que está representado también con un doble árbol de levas a la cabeza. Reiteramos que puede ser uno solo, puede ser un árbol lateral, hay muchas disposiciones. Cuando pasamos a los cilindros, vemos que es muy similar a lo que teníamos antes, en el caso del ciclo Otto, pero se reemplazó la bujía por este inyector, ¿sí? El inyector va a dejar ingresar el combustible o lo va a pulverizar finamente en el interior del cilindro cuando sea necesario iniciar la combustión. Y el funcionamiento, bueno, ya lo vimos, es muy análogo al motor de ciclo Otto en cuanto a la apertura y cierre de válvulas. Recordemos lo que vimos hace un par de videos atrás en cuanto al reglaje, eso que se llama diagrama de distribución, eso de que se anticipa la apertura de la válvula de admisión y la válvula de escape respecto a los puntos teóricos, que también se retardan, que aparece el cruce, ¿sí? Y finalmente el diagrama de distribución real del ciclo diésel respecto al diagrama de distribución real del ciclo Otto es muy similar, intercambiando inicio de la combustión o salto de chispa con inicio de la inyección. ¿Está bien? También es necesario recordar que los motores diésel son por constitución más lentos, que al alcanzar mayores valores de presión, los componentes del motor son más resistentes, probablemente más pesados, y eso limita el régimen de vueltas al cual trabajan, y que usualmente por estos motivos de mayor compresión y de mayor peso de componentes suelen ser no solo motores más lentos, sino también motores que generan más torque. Recordemos que el torque es trabajo, el trabajo es energía, y por lo tanto son motores que se utilizan para cargas pesadas. Ahí aparece su gran utilización en la industria agrícola, ganadera, transporte, máquinas de trenes, las máquinas diésel de los trenes que ya actualmente han sido un poco desplazados, pero siguen existiendo. Bueno, grandes embarcaciones, motores realmente muy grandes. Tenemos la representación en el automóvil, pero el motor diésel se utiliza en muchos casos. Vamos a hacer el comentario nada más que el ciclo diésel también se ha generado en dos tiempos. Ha habido una moda muy grande en la década del 80 hacer motores turbo diésel de dos tiempos que fueron realmente muy eficientes, pero bueno, con las limitaciones de contaminación de cualquier motor dos tiempos han sido desplazados con el correr del tiempo. También vamos a recordar, más adelante vamos a conversar sobre la sobrealimentación, y los motores turbodiesel tienen muchas ventajas porque los turbos, el sobrealimentador turbodinámico, permite aumentar la presión en el interior del cilindro antes de empezar a comprimir, entonces mejora aún más la presión al final de la compresión. Siempre hay limitaciones resistivas, pero bueno, esto lo vamos a charlar en videos sucesivos. Espero que este haya sido claro, traté de hacerlo breve, seguiremos en otros videos.